Continuemos con David. Vámonos un poquito a su adolescencia. La adolescencia es el momento más difícil de toda persona, pero es el momento donde más traumas quedan. Es el momento donde más traumas le quedan desde el punto de vista psicológico. Es como el momento más problemático de toda persona. Y cuando ya llegas a la edad adulta, pasas con esos traumas que te quedaste en la adolescencia. Problemas de identidad, si me quieren o no me quieren, si me miran bien o no me miran. Y empiezas siempre con esas cosas. Ay, es que a mí me gusta el color rojo, por poner un ejemplo, pero como a todos los de mi salón les gusta el azul, pues yo no puedo decir que me gusta el rojo porque si no se burlan de mí. Cosas tan tontas como eso viven los adolescentes. Entonces, yo quiero irnos a Romanos capítulo 9, versículo 29, y encontrar cuál era el secreto de David. Diga conmigo, ¿cuál era el secreto de David? Quiero titular el mensaje, ungidos. Diga conmigo, ungidos. Diga conmigo, ungido. David era un ungido, ahí estaba el secreto. No importa que no tuviera un peso en el bolsillo. Era una persona ungido. Y cuando tuvo dinero por montones, porque llegó a ser el rey de Israel, siguió siendo un ungido. Pero ¿qué es ser ungido? Durante el momento de la ofrenda hablábamos un poco de ser ungido. Les decía yo que era la acción del pastor que toma a la oveja, y en ese caso él era la oveja, y le echa aceite. En la Biblia el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Quiere decir que David tenía una relación diaria con el Espíritu Santo. Diga conmigo, una relación. Caminaba con el Espíritu Santo. David vivía en medio del peligro. ¿Por qué? Porque cuando era adolescente, su trabajo, un trabajo que era siempre dado a aquellos miembros de la familia de poca estima. Entonces, David era ese miembro de la familia porque los hijos mayores del papá de David eran soldados profesionales, estaban en la guerra. Eran, dice la Biblia, gente fuerte, alta, ¿sí? Mientras David era el menor de 8 hermanos, y ese David, que era el menor, dice la Biblia que era menudito, ¿sí? Alguien delgadito, de esos que lo empujan y lo desarman. Ese era David. Pero David tenía algo que no tenían sus hermanos. Sus hermanos tenían altura, musculatura, fuerza. Sus hermanos tenían tal vez inteligencia, pero ¿por qué? Porque eran estudiados. A David lo despreciaban, pero David tenía algo más poderoso, que era la unción. Diga conmigo, la unción. Hoy usted, si verdaderamente cree en el Señor, usted va a salir deseando la unción que tenía David. Porque la unción es la que nos hace diferente. La unción es la que nos hace la vida más fácil. La unción es la que hace que cuando tengamos problemas en la vida, porque en la vida siempre van a haber problemas, diga conmigo, siempre van a haber problemas. Mira, hay enfermedades, hay accidentes, hay muertes, hay seres queridos que se van primero, hay seres queridos que nos abandonan, ¿sí? Hay seres queridos que nos dicen cosas que nos parten el corazón, ¿cierto? Entonces, a pesar de que estamos en este mundo, necesitamos la unción para poder salir de este mundo airoso. Mira, la gente vive con un corazón lleno de odio, de rabia, de resentimiento, de frustración. ¿Por qué? Porque sencillamente no entiende el manual. Todo artefacto que se crea tiene un manual. Le pregunto, ¿alguna vez usted leyó el manual del televisor? Ayer llevaron al almacén un televisor por garantía y ya se le había dicho que lo que tenía que era actualizar, pero resulta que cuando llevan el televisor tiene una cantidad de aplicaciones descargadas que no tenía memoria el televisor, es decir, le llenaron toda la memoria, pero para el cliente el televisor no sirve. Pero si se hubiera tomado la molestia de leer el manual del televisor, hubiera encontrado cuánta memoria RAM maneja el televisor, cuánta memoria de almacenamiento puede tener el televisor, y sacar cálculos
y saber que yo no puedo descargarle a un televisor de un precio económico que tiene una memoria baja, descargarle todas las aplicaciones que a mí se me dé la gana. ¿Aló? ¿Y todo por qué? Por no ir al catálogo del fabricante. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros los seres humanos. El fabricante nos hizo un catálogo llamado Biblia y no vamos al catálogo. Escuchamos lo que dice el pastor, pero no aterrizamos en el manual del fabricante. Por eso alguien nos aparece con ciertas cosas que no aparecen en la Biblia y usted se las come y se las cree. Por eso hay gente que le dice a usted cosas y usted las cree porque sencillamente no ha ido al manual del fabricante y no tiene idea que eso va en contra del funcionamiento tuyo. Diga conmigo, somos espirituales. La Biblia nos muestra que los seres humanos somos espirituales como carnales. Pero vivimos una vida netamente carnal, sin darnos cuenta que principalmente somos espíritu. Por eso Dios nos creó con alma, cuerpo y espíritu. Diga conmigo, alma, cuerpo y espíritu. La gente en este tiempo le fascina los gimnasios, cuerpo. Está bien. Durante todo el tiempo le ha gustado el alma, fortalecer el alma. ¿Con qué? Con estudio, porque el alma es el pensamiento. ¿Sí? Estudiar. Vamos desde Grecia, donde empezaban los filósofos a meditar, a estudiar. Pero no fortalecemos la parte que mantiene el cuerpo y mantiene el alma, que es el espíritu. Porque el espíritu sostiene el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo ya no da más, cuando el cuerpo está enfermo, lo único que te puede sostener es el espíritu. Amén. Cuando tu intelecto no te da, porque dígame, por más que tú aprendas cosas, tú te deprimes. Porque el que mantiene que tú no te deprimas es el espíritu, no el intelecto. ¿Aló? ¿Aló? Amén. Es que yo me siento mal, yo me siento solo. Mira, tú puedes ir a estudiarte 20,000 libros de cómo no sentirse solo. Pero lo que te mantiene, que no te sientas solo, es el espíritu. Entonces encontramos con que la gente está en un desbalance. Se preocupan por el cuerpo, se preocupan por la mente, pero no se preocupan por el espíritu. Y como no se preocupan por el espíritu, siempre hay un área en donde ellos se sienten mal. Y Dios quiere que funcionemos correctamente. ¿Cuántos quieren funcionar correctamente? Una vez una persona me decía, es que esa estufa que usted me vendió, los quemadores se le pusieron negros. Yo me decía, pero ¿qué es lo que pone negro a un quemador? Número 1, pues la llama, ¿cierto? Y número 2, la mala limpieza. Porque si se puso negro y tú no lo limpiaste, pues el negro se pone tan fuerte que ya después cuando quieras no lo vas a quitar, ¿o no? ¿Cierto? Entonces la gente quiere encontrar soluciones, porque ¿cuál es la solución? Que le cambiara los quemadores. Esa es la solución, ¿sí? Y no que voy a tener una adecuada limpieza porque sí o sí la llama me pone negro el quemador. ¿Estamos o no estamos? Entonces usted a veces quiere buscar soluciones diferentes a las correctas. La solución correcta es el espíritu, porque el espíritu es el que sostiene tu cuerpo y tu forma de pensar, tu alma. ¿Alguien me está entendiendo? Romanos capítulo 9, versículo 29. Dice la palabra del Señor. Prográmense que hoy nos vamos tarde, ¿yo? Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar. Pablo le va a hablar a la iglesia que está en Roma. Diga conmigo, Pablo le va a hablar a la iglesia que él fundó en Roma. Mira, cuando la gente no lee la Biblia, la gente se come el cuento de que el que creó la iglesia en Roma fue Pedro. Porque se lo dicen, pero no va a la Biblia y lee que Pablo fue el que fundó la iglesia. Y que Pablo era el que estaba pendiente de la iglesia y que le mandaba cartas a la iglesia. Porque era su iglesia. Entonces, dice, y lo mismo dijo Isaías. ¿Quién era Isaías? El profeta Isaías, está en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Isaías. Si el Señor de los ejércitos celestiales, ¿quién? ¿Quién? Aquí Dios se presenta como el Dios de los ejércitos celestiales. Si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra.
Diga conmigo, si el Señor de los ejércitos celestiales. Vamos a hablar hoy de Jehová Sabaoth, uno de los nombres de Dios en la Biblia. Dios se presenta de acuerdo a lo que Él va a realizar. Cuando necesita sanidad, se presenta como el Dios sanador. Pero cuando tenemos conflictos con los cuales tenemos que enfrentarnos, se presenta como Jehová Sabaoth, el Dios de los ejércitos. Diga conmigo, el Dios de los ejércitos. Guerras tenemos todos los días. Hay gente que tiene guerras en la casa. ¿Cuántos tienen guerra en su casa? Veamos las guerras de la casa. La mujer pelea con el marido con la mujer, los hijos con los padres con los hijos, y si viven otros, la abuela pelea con el tío. Diga conmigo, conflictos, guerras. ¿Sí? Después viene el pagadiario y usted no tiene, y empieza la gritería en la casa. Diga conmigo, conflictos. ¿Sí? Después va al trabajo y hay conflicto con los compañeros, y conflicto con el jefe, y conflicto con los empleados. ¿Aló? Amén. Diga conmigo, vivimos en un mundo de conflicto, ¿cierto? Entonces, como vivimos en un mundo de conflicto, para poder enfrentar esos conflictos, necesitamos al Señor de los ejércitos. ¿Cuánto necesitan al Señor de los ejércitos? Amén. Entonces, Jehová Sabaoth es el Dios de las huestes. ¿Qué es una hueste? Una reunión de ángeles. Una reunión de ángeles se llama hueste. También esos ángeles pueden ser de maldad. El diablo maneja huestes de maldad, pero Dios maneja huestes angelicales. Entonces, Jehová Sabaoth es el Dios que maneja las huestes, es el Dios de las huestes. Diga conmigo, Dios puede mandar ángeles a pelear por nosotros. Dios puede mandar ángeles a que nos bendigan económicamente. Dios puede mandar ángeles a que haya presencia en nuestra casa. ¿Aló? ¿Qué significa Jehová Sabaoth? ¿Por qué? ¿De dónde saco yo esa palabra? La Biblia no fue escrita en español. Esto lo digo cada rato. La Biblia no fue escrita en español. El idioma original era Yahvé Sabaoth. Yahvé Sabaoth, que nosotros ese Yahvé lo volvimos Jehová. Y Sabaoth, ¿qué significa? Jehová significa Dios. Y Sabaoth, Dios de los ejércitos. Diga conmigo, Dios de los ejércitos. Dios patrón. Diga conmigo, patrón. El patrón manda, ¿cierto? Diga conmigo, patrón. Entonces, la palabra Sabaoth es huestes, ejército o patrón. Diga conmigo, Dios es mi patrón. Ay, papá. Dígale, Dios es mi patrón. ¿Por qué hay que darle cuentas a Dios a través de los diezmos? Porque cuando usted diezma, usted le da cuentas a Dios de cuánto ganó. Porque Él es el patrón. Amén. A los patrones hay que pasarle las cuentas. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando usted entienda que Él es el patrón, usted va a ser ese empleado que le va a dar cuentas al Señor y Él te pide el 10 de esas cuentas. Entonces Él se va a convertir en tu Jehová de los ejércitos. Él se va a convertir en el que pelea por ti. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tenemos a Jehová de los ejércitos o al Dios de las huestes, Él va a mandar a sus ángeles a que peleen contra los demonios. ¿Aló? Lo que pasa es que usted no se da cuenta. Hay demonios que lo tienen agarrado a usted. La Biblia dice que los demonios le ponen a uno cadenas. Cuando una persona tiene cadenas, hablando de cárcel, no puede avanzar. Dígame usted en qué área de su vida no puede avanzar. Dígame en qué tiene propósitos, pero nunca puede. ¿Por qué? Porque usted está amarrado. Diga conmigo, amarrado. Pero cuando usted hace de Dios su Dios de los ejércitos, entonces el Dios de los ejércitos es cuando va a pelear por usted. Amén. Diga conmigo, necesito a Jehová de los ejércitos. Necesito al Dios Sabaoth. Amén. Vámonos al segundo libro de Samuel, capítulo 5. David se hacía cada vez más poderoso. Aquí era ya rey, ¿sí? Ya era una persona adulta. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Lee esa parte y memorízalo. David se hacía cada vez más poderoso porque el Señor de Dios de los ejércitos celestiales estaba con él. ¿Qué era la diferencia que tenía David?
David no era nadie, ni siquiera sus familiares, ni para sus familiares era importante. David lo que tenía era al Dios de los ejércitos. Diga conmigo, al Dios de los ejércitos, a Jehová Sabaoth. Diga conmigo, a Jehová Sabaoth. ¿Cuántos quieren tener a Jehová Sabaoth? Mira, Dios de los ejércitos marca la diferencia. Diga conmigo, el Señor de los ejércitos celestiales era el que hacía más poderoso a David. ¿Cuántos necesitan ser más fuertes en sus emociones? Porque sus emociones ustedes, ¿cuántos tienen emociones como que se mueven tan fácil? Usted un momento está feliz, después, ¿aló? Las emociones son una cosa jodida. Usted hoy está feliz y mañana se quiere tirar del puente Pumarejo. ¿Aló? Usted hoy ama a su pareja y mañana la quiere matar. ¿Aló? ¿Aló? Usted ama y quiere tener a su papá ahí, pero después ni lo quieren voltear a mirar. Cosa jodida, ¿verdad? Diga conmigo, necesito poder, necesito fuerza. ¿Y eso me lo da quién? Jehová Sabaoth. Amén. Los filisteos reunieron su ejército. Vamos a devolvernos en el tiempo a la adolescencia de David. Ya miramos el final, donde el Dios de los ejércitos era el que le daba el poder a David. Vamos a devolvernos, vámonos a esa época de la vida de David cuando vivía en la casa de su papá con su madrastra y sus 7 hermanos lo menospreciaban igual que su papá. Lo tenían como el cuidandero de las ovejas. Y David se iba con su ropita de pastor de ovejas a cuidar las ovejas, a sacarlas a pasear. Tenía que defenderla de los osos, de los lobos, de los leones, para que no la devoraran. Y de las plagas, como mosquitos, ejenes, etc. Entonces David estaba cuidando ovejas cuando simultáneamente en otra parte de Israel estaba pasando esto. Los filisteos reunieron su ejército para la batalla y acamparon en Efes Damín. ¿Dónde acamparon? Que quedaba ¿dónde? Entre Socó, en Judá y Aseca. Diga conmigo, quedaba en Judá. Y Judá hacía parte de Israel. Judá era la región sur de Israel. Entonces, mientras David estaba en Belén, cuidando las ovejas de su padre, en otra parte del país se encontraba un ejército enemigo, los filisteos, que estaban entre la ciudad de Efes Damín, entre Socó y Aseca. Diga conmigo, 3 ciudades. Diga conmigo, Efes Damín. Y Efes Damín quedaba entre la ciudad de Socó y la ciudad Aseca, y todo estaba en la región de Judá. ¿Cierto? Región Caribe, región andina, para que usted me entienda. ¿Correcto? Entonces, mientras que David iba con sus ovejitas, en otra parte había una guerra. Diga conmigo, en otra parte del país había una guerra. Mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, bien chévere, hermoso, bajo la presencia de Dios, en el Cauca se están matando. En el Catatumbo se están matando. Estamos logrando entender la escena, ¿verdad? Entonces, los filisteos reunieron su ejército. Sigue. Saúl bueno, entonces David llega porque su papá lo envía. Su papá lo envía a hacer un mandado. Diga conmigo, un mandado. David, ven acá, necesito que dejes en manos de un guarda. Por favor, deja las ovejas por unos días y necesito que lleves esta comida a tus hermanos que están en la guerra. Estos quesos son para el rey. Estos panes son para el general del ejército. Necesito que me traigas información de ellos. Si están vivos, si están bien. Y también cómo va la guerra. Porque no había radio, no había televisión, no había celular, no había redes sociales. Entonces no se sabía qué estaba pasando en otra parte del país. Necesitaban mandar a alguien para saber noticias de sus 3 hijos mayores y cómo iba la guerra. ¿Sí? Entonces David deja, como su padre le ordena, en manos de un guarda, las ovejas, y sale corriendo para la guerra, a traer información, a llevar alimentos y a traer información a su padre. Cuando llega allí, viene y ve el grito de un gigante. Vamos primero a leer. Saúl respondió reuniendo a las tropas israelitas
cerca del valle de Ela. Diga conmigo, Saúl también respondió. Saúl era el rey de Israel y los filisteos eran del bando enemigo. Entonces Saúl responde colocándose al frente, ¿sí? Y ellos en el otro valle. De modo que los filisteos y los israelitas quedaron frente a frente en los montes opuestos, separados por un valle. Diga conmigo, separados por un valle. Vamos a estudiar la Biblia. Yo siempre les he dicho a usted que cada palabra tiene un significado. Cada cosa que ponen en la Biblia lo pusieron por algo. ¿Dónde acamparon? Ojo, los filisteos. Los filisteos acamparon, llegaron a Israel. Entraron a Israel, entraron a la región de Judá. Y acamparon en una ciudad llamada Efes Damín, que significa cesación de sangre. Diga conmigo, cesación de sangre. ¿Qué es cesar? Terminar, acabar, concluir. Entonces los filisteos se llegaron a una ciudad llamada cesación de sangre en español. Es decir, se acaba el conflicto, se acaba el derramamiento de sangre. ¿Alguien me está entendiendo? Amén. Porque cuando tu vida gira en torno a Dios, escúchame, el enemigo cuando llega a tu territorio se va a encontrar que tu territorio hay bendición. Amén. Y se metieron en el territorio equivocado, en el territorio de Dios. Y llegaron a la ciudad donde se iba a cesar el conflicto. Dice que esa ciudad estaba entre Socó, es decir, Socó quedaba de este lado, como aquí decimos, bueno, en Barranquilla, Soledad, Malambo. Entonces estaba Socó. ¿Qué significa Socó? Lugar de zarzas. ¿Qué significa las zarzas en la Biblia? La presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Moisés, la zarza ardió y se acercó y Dios le habló cara a cara a Moisés. Entonces cuando el enemigo llega a tu territorio y encuentra sangre, pero la sangre de Cristo, que es la que hace que los problemas cesen, diga conmigo, cesen. Y cuando llegan y tú tienes una relación con el Espíritu Santo, porque Moisés habló con el Espíritu Santo en la zarza, entonces el enemigo está en problemas. ¿Aló? Pero si el enemigo llega y no hay presencia de Dios, ni hay sangre de Cristo, el que está en problemas es usted. Dígale que está a tu lado, yo soy el que ando en problemas. Porque no está ni la sangre de Jesús conmigo, ni en mi casa, ni en mi trabajo, ni en mi estudio. No está la presencia del Espíritu. Entonces los problemas llegan. Pero si cuando llegan, tú tienes la presencia de Dios, del Espíritu, tienes la sangre de Cristo, ellos tienen problemas. Si no, el problema lo tienes tú. Pero dice que había otra ciudad, Damín estaba entre Socó y Aseca. Diga conmigo, Aseca. Aseca es, traduce en español, cavar con asadón. Cuando una persona va a cavar con asadón, ¿qué es? Que está preparando un terreno para cultivar. Entonces era un terreno fértil. Diga conmigo, prosperidad, productividad. ¿Aló? Entonces mira lo que te estoy diciendo. El enemigo se metió en un terreno donde estaba la sangre de Cristo, donde estaba el Espíritu Santo y donde la tierra era productiva. ¿Aló? ¿Aló? Porque cuando está el Espíritu Santo, cuando está la sangre de Cristo, la tierra es productiva. ¿Alguien me está entendiendo? Primera de Samuel 17. Sigamos con el conflicto. Entonces, David va caminando rumbo a la guerra. Mientras tanto en la guerra están los filisteos y está el ejército de Saúl. Entonces dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura. Llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos. Es decir, lo que llevaba aquí medía 57 kilos. O pesaba, perdón. Entonces el hombre no solamente medía casi 3 metros, sino tenía corpulencia física. Levánteme la mano aquí, ¿cuántos son capaces de levantar un bulto de cemento? 50 kilos. Imagínese usted caminar con el bulto de cemento siempre. Ya es diferente.
¿Aló? Entonces el hombre siempre cargaba 7 kilos más que el bulto de cemento, aquí nomás. Continuemos. También tenían puestos protectores de bronce en las piernas. Ay, ¿cuánto pesaban? No sé. Y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Diga conmigo, una jabalina. Es decir, que aquí tenía algo para sostener una jabalina. El asta de su lanza, o sea, de la jabalina, era tan pesada y gruesa como el rodillo de un telar. Es decir, imagínense, solo la flecha de la jabalina pesaba más que el rodillo de un telar, que es en la antigüedad un rodillo telar que era un objeto de madera, pesado, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. 57 más 7 más lo de acá. Su escudero iba delante de él. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose. Diga conmigo, mofándose. Usted sabe que el enemigo se mofa de ti. Oye, tú estás enfermo. Oye, tú estás en crisis. Oye, tú estás llevado. Oye, como que te van a dejar. Como que te van a echar. Como que te pusieron los cuernos. Y empieza a mofarse el enemigo de ti. Y dice que su escudero iba adelante. Entonces Goliat se detuvo y gritó mofándose de los israelitas. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. No les dijo, ustedes no son soldados, ustedes son siervos. Miren lo que le dijo, usted no es soldado. El enemigo te dice, usted no es cristiano. Usted es un fraude. Usted no sirve para nada. Usted no vale un peso, aló. Empieza el enemigo a hablarte. ¿Cuántos cuando el enemigo empieza a hablarte, empiezan a desesperarse? Tú no vas a salir adelante. ¿Te acuerdas que tu papá te decía que tú no servías para nada? Y empieza el enemigo a mofarse, a hablarte. Entonces les dijo, elijan a un hombre que venga aquí a pelear conmigo. Si me matan, entonces seremos sus esclavos. Pero si lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. ¿En qué ciudad estaban? Eferfaín, que significa cesación de sangre. Ese día iba a acabar la guerra. Amén. ¿Por qué? Porque estaba la presencia del Espíritu Santo ahí. Y si la presencia del Espíritu y la sangre de Cristo está ahí, la tierra es productiva. Entonces dice el gigante, hoy desafío al ejército de Israel. ¿A quién desafió? Al ejército de Israel. ¿Y quién era el ejército de Israel? El ejército de Dios. Pregunto, ¿usted es de Dios? Sí, yo soy de Dios, pero no hace lo que Dios manda. El ejército hace lo que el dueño del ejército manda. ¿Aló? ¿Cuántos estuvieron en el ejército? Los zapatos están sucios. Y tenían que embolar los zapatos. Unas botas malucas brillaban más que charol. ¿Aló? Los levantan a las 4 de la mañana, da vueltas en la cancha. Si un superior los manda, ellos inmediatamente van. Dile que está a tu lado. Él es el Señor de los ejércitos. Amén. Y te va a tratar como un soldado. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que somos soldados de Cristo. Dile que está a tu lado. Queremos un Jehová Sabaoth. Necesito ser un soldado de Cristo. Y un soldado le ordena y va. ¿Se acuerda cuando un soldado romano, su hija estaba muriendo? Dice que se acercó a Jesús y le dijo, mi hija está a punto de morir, ¿puedes ir a mi casa? Perdón, le dije, fue otra historia. Le dice, mi hija está a punto de morir. Y Jesús le dice, bueno, vamos a tu casa. No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará para sanarla. Yo soy un hombre bajo autoridad. Si a mí mis superiores me mandan a hacer algo, yo tengo que correr y hacerlo, pero también tengo gente bajo mi autoridad, soldados. Y si yo le digo a un soldado, vaya, él va. Y si yo le digo, venga, él viene. Entonces dice Jesús, yo nunca había visto una fe tan grande aquí en Israel. Y su hija fue sanada en el instante. Diga conmigo, como soldado. Así que métete en tu cabeza, si tú no eres un soldado de Cristo y te comportas como un soldado, Jehová Sabaoth no puede estar a tu favor.
todos los días a la misma hora se levantan a correr. ¿Qué pasa si tú dices, coronel, tengo sueño, hoy no, mañana? ¿Qué te harían? Te pregunto. ¿Aló? Ay, yo tengo sueño, hoy no oro. Cipote soldado. ¿Aló? ¿Aló? Ay, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Este domingo está como con flojera. Dile que está a tu lado, cipote soldado. ¿Amén o no amén? ¿Me estás entendiendo? Entonces dice, hoy desafío al ejército de Israel, envíame a uno de los hombres que me enfrente, dice Goliat. Cuando Saúl y los israelitas, Saúl era el rey de Israel, lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente, porque el tipo era, además de grande, fuerte. Dice que era el campeón. Diga conmigo, el campeón. ¿Aló? No es que tú tienes un campeón de enfermedad. Ese se lleva a todos, mata a todos. Mira, que tú tienes una deuda. Eso es un campeón. Eso, tú no vas a poder con esa deuda. Lo que pasa es que a ti te cogen los pensamientos, es un campeón. El diablo te tumba. Escúchame, puede ser un campeón que tengas al frente. Pero hoy el Señor te dice que la guerra es contra él siempre y cuando tú camines con él. ¿Qué pasó? Todo el ejército de Israel porque no caminaban con él. Diga conmigo, no caminaban con el Señor. Ahora, ¿creían en el Señor? Sí, porque todo Israel tenía que cumplir el Antiguo Testamento. Mira lo que te estoy diciendo. No por el hecho de estar bajo una iglesia, usted camina con Dios. ¿Aló? Todo Israel tenía que ir a la iglesia. ¿Quién era el pastor de esa época? Samuel. Todos. Pero no caminaban con el Señor, porque si caminaban con Dios no tuvieran miedo. Dile que está a tu lado, el temor evidencia que no caminas con Dios. Amén. Entonces, llega el muchacho a hacer el mandado, y cuando llega, escucha al gigante que llevaba 40 días diciendo en la mañana y en la tarde, es decir, apareció 80 veces y decía el mismo discurso, y David lo escuchó una sola vez. Y dijo, yo voy. Y la gente decía, pero que tú no eres soldado. Mira, vamos a leer. David dejó las cosas con el hombre que guardaba las provisiones y se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mira qué lindo. Voy a saludar a mis hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo, diga conmigo, el campeón filisteo de Gad, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. ¿A quién? Tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. Eso era un plante, la gente llegaba con su espada y tal, y cuando aparecía Goliat, ¡ay, mamita! Empezaban a huir. Y decían, ¿ya vieron el gigante? Oye, llevaban 40 días viéndolo. Preguntaban los hombres, ¿sale cada día a desafiar a Israel? El rey ha ofrecido una enorme recompensa. Cuando nadie va, entonces el rey le dijo, una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le darán una de sus hijas como esposa, es decir, que iba a ser yerno del rey, y toda su familia quedará exenta de pagar impuestos. Imagínate. ¿A cuánto le interesa? Usted paga impuestos. Él de su casa se llama predial. Cuando usted ve la factura de aire, ahí paga IVA. La de AAA, ahí paga IVA. La comida, ciertos artículos de la comida. Cuando usted va y compra un artículo, una nevera, ahí usted pagó IVA. Compró moto, pagó IVA. Dice, y va a ser exento de impuestos. Pero cuando Eliat, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Porque Eliat estaba. ¿Qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Diga conmigo, ¿qué se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. No se preocupen por este filisteo, le dijo David a Saúl. O sea, a David no le interesó lo que le dijo el hermano.
¿Aló? Porque cuando a ti te ofenden, ¿qué pasa? Te bajoneas. Amén. Te llenas de odio. David normal, diga conmigo, el que anda en la presencia le da lo mismo. Yo no sirvo, no importa, lo que sea tu opinión. Yo sigo hablando con el rey. Dice, yo iré a pelear con él. No sea ridículo, le respondió el rey. ¿Cómo le dijo? No sea ridículo. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho. ¿Eres qué? Y él ha sido un hombre de guerra desde tu juventud. Eres tan solo un viejo, te dirá alguien. Eres tan solo un pobre, dirá otro. Eres tan solo alguien que no ha estudiado. Eres alguien que no tiene inteligencia. Yo no sé qué te han dicho. Pero a pesar de eso, David seguía creyendo en el Dios de los ejércitos. Entonces viene y sigue hablando con el rey. Y el rey le dice, convénceme. Y David dice, mire, yo soy pastor de ovejas desde mi juventud. Imagínate, si ahí tenía 17 años de juventud, ¿qué? ¿De qué? 8 años, 10 años cuidando ovejas. Y cuando un león viene a atacar una oveja, yo me lanzo al león y peleo con el león y lo mato. Lo mismo me ha pasado con los osos. Hay osos que se han acercado y yo me toca y he matado osos y leones. Entonces, dice David, ese gigante no tiene mayor envergadura que un león o que un oso. Así como he matado osos y leones, permíteme, rey, ir y pelear contra ese gigante y matarlo. Porque ese gigante, mira la frase que dice, ese gigante viene contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¡Ay, papá! Repita conmigo, ese gigante viene contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra él en el nombre. ¿Y cómo voy a ir en el nombre si yo no paso con él? ¿Aló? Si yo no soy soldado de él. Si yo voy en el nombre de él porque soy soldado de él. ¿Aló? Y le dicen, soldado, hora de levantarse a orar. Soldado, 10 vueltas a la cancha. Dile que está a tu lado. Proyecto de soldado seré. Pero hasta hoy. Porque a partir de hoy, sé que debo ser un soldado para mi Dios. Y si yo soy un soldado y obedece, porque el soldado obedece, entonces Él será mi Dios, Sabaoth, y peleará por mí. Amén. Tenemos reunión jueves a las 7. El soldado sale corriendo y llega, puntual. Corre compromiso y tiene que correr. Tenemos reunión a las 7:30 de la mañana los domingos. Corre compromiso, viene. Tiene un horario para orar. Cumple. Va a ayunar, ayuna. Tiene horario para leer la Biblia y estudiar un poquito y leer la Biblia. Diga conmigo, soy soldado. Entonces, cuando eres soldado, representas un ejército. Te pregunto, ¿a qué ejército representas tú? ¿Al ejército de la flojera? ¿De la mediocridad? ¿De la escasez? ¿De la tristeza? Ese ejército no es el de Dios. Amén. Entonces David es convencido, va bien, David convence a Saúl y Saúl viene y le pone su armadura, pero David dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, que todo el pueblo le llegaba a Saúl, por el hombro. En cambio David era chiquitico y menudito. Yo cuando escucho la palabra bíblica menudito, yo me imagino ese flaquito, ¿cierto? Entonces dice que le puso su armadura y David dice, yo no sé caminar con esto. Yo nunca he caminado con esto. Se quitó el casco, se quitó la armadura, fue al arroyo, cogió 5 piedras de arroyo, cogió su cauchera y se fue al gigante. Y dice la palabra del Señor, Goliat caminaba hacia David. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante, mirando con desdén. ¿Con qué? Toda la vida habían mirado con desdén a David, su padre, su madre, sus hermanos.
El rey David cuando le dijo, no seas ridículo. El rey Saúl cuando le dijo a David, no seas ridículo. Diga conmigo, lo habían visto con desdén. Pero cuando tu Dios no te mira con desdén, porque tú tienes una relación con tu Dios, entonces tú vas con la fuerza del Señor y no con el ánimo que te da la gente, porque a veces la familia no te da ánimo para seguir peleando, ¿verdad? Amén. Pero Dios sí. Entonces dice que el gigante mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, blanquito, rojito. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David. Imagínate. Pero David estaba acostumbrado a que le rugieran los leones. Imagino ese gigante. ¿Soy acaso yo un perro para que vengas con un palo? David era un pastor de ovejas, llevaba un palo en su mano y unas piedras. Diga conmigo, pastor de ovejas. Por eso llevaba un palo. ¿Soy acaso un perro? Le rugió David para que vengas contra mí con un palo, y maldijo a David en nombre. Ay, es que a mí me maldijeron. Es que a mí por eso es que me va mal, porque mi papá desde chiquito me dijo que yo no servía. Yo recuerdo cuando mi mamá dijo, vas a ser igual de pip a tu tía. Dile que está a tu lado, los soldados no se duermen, porque si lo duermen, imagínense, un soldado que se duerma. Colóquense en pie, soldados. Rápido, levante sus manos, arriba, a los lados, abajo. Vamos, soldados, a ver. Soldada, pero levántese, si usted es la que, por usted lo estoy haciendo. Ese soldado lleva 3 sueños. Por favor, una almohada. A ver, las manos arriba. Diga conmigo, soy soldado. Siéntese. Sigue. Ven aquí, dice el gigante, y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Es decir, le dijo, estás muerto. Porque si se moría ahí en el campo, ¿quién se iba a comer a David? Pues las aves del cielo. El enemigo tuyo te ha dicho cómo te quiere atacar, ¿verdad? ¿Cierto? Siempre te habla. Diga conmigo, el enemigo me habla. Y el que no anda con Jehová Sabaoth se lo cree. Dile que está a tu lado, si tú te lo crees, es porque no estás andando con Jehová Sabaoth como un soldado. Porque los soldados están en el ejército todos los días. Usted no es cristiano el día que viene a la iglesia. Es todos los días. ¿Aló? No voy a la iglesia porque como no es... Venir a la iglesia es una parte, no es todo. Amén. ¿Aló? No, que yo soy soldado pero yo no hago ejercicio. Igual que dice, yo soy cristiano pero yo no oro. ¿Aló? Y le sirven la comida de soldado. No, por favor, a mí me trae una carne especial. No, aquí no, tú eres soldado. Es como cuando el soldado dice, ay, pero yo no puedo ayunar porque es que a mí me da gastritis. Entonces le dice el soldado al superior, yo no puedo comer ese tipo de comida porque es que yo sufro del estómago. ¿Qué le va a decir el superior? Ay, sí, soldadito, venga, le cambio la comida. Amén. Ven aquí, le daré la carne. Gritó Goliat. David le respondió, diga conmigo, David le respondió. Gigante triple. ¿Qué le responderías tú? Me sacó la piedra y... Vamos a ver qué le respondió. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre. En el nombre. Porque él sabía que tenía una relación con Jehová Sabaoth. A quien tú has... Escúchame lo que te vengo a decir. Cuando tú caminas con Jehová de los ejércitos y viene el enemigo contra ti, realmente no es contra ti, sino contra él. Así que él te puede ayudar en el problema.
El problema es que yo no soy soldado del ejército del Dios Sabaoth. Amén. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Diga, el Señor te conquistaré y yo. Ah, porque aquí hay gente que quiere que Dios haga todo. Amén. ¿Aló? Ah, no, Señor, ora por mí. Dios diezma por mí. Ayuna por mí. Lee la Biblia por mí. ¿Para qué Dios va a ayunar? ¿Para qué Dios va a leer la Biblia? ¿Aló? No, ve a la iglesia por mí. No es que yo veo el servicio por internet, pastor. Yo por eso no vengo. Te dirá Jehová Sabaoth, yo te bendigo por internet. Así que dile al internet que te bendiga. Eso es igualito a la mamá que iba para la iglesia. Le dije, bueno, nos vamos para la iglesia. Ay, no, mamá, yo tengo flojera. Bueno, listo. Y la mujer se va saliendo, mamá, ahí no vas a dejar comida. Como tienes flojera y me dijiste que ibas a ver el servicio por internet, cuando llegue la hora del almuerzo pones MasterChef y comes. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré. Ya conmigo. Dile al enemigo. El enemigo toda la vida te ha hecho así, ahora tú le haces así al enemigo. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios. ¿Quieres que la gente sepa que hay un Dios? Entonces camina con Dios para que tus guerras empiecen a solucionarse y la gente se dará cuenta de tu Dios. Pero no, ahí habla y habla de Dios y la gente no ve a Dios. Diga conmigo, Dios se ve cuando yo empiece a enfrentar los problemas con el poder de Dios. Y los problemas empiecen a derribarse, ¿aló? Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Amén. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Diga conmigo, esta es la batalla del Señor. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Un gigante por enfrentar? Diga conmigo, esta batalla es del Señor. Y como la batalla es del Señor, entonces yo tengo que tener una relación con el Señor. ¿Aló? ¿Aló? Si el lunes tú no tienes una relación con el Señor, entonces tú no tendrás el poder de Dios para enfrentar el problema del lunes. ¿Aló? Problema del martes, problema del miércoles, problema de todos los días. Es que mi marido es problema de todos los días. Primera de Samuel 1:3. Cada año Elcana viajaba, Elcana era el sacerdote, viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio. Diga conmigo, adorar y ofrecer sacrificio. Entonces aquí está la fórmula. Cuando Elcana muere, Samuel se vuelve el profeta. Y cuando Samuel es el profeta, nace David. Y Samuel va y unge a David. ¿Y de dónde aprendió el modelo de la Biblia? Iba a adorar, diga conmigo, a adorar al Dios de los ejércitos celestial. ¿Y a presentar qué? Sacrificio. ¿Aló? Léalo, para que no piense que soy yo. Cada año Elcana, y anote la cita bíblica y búsquela. Cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificio. ¿Dónde? Es que yo le doy a los pobres. ¿Dónde? Es que yo le doy a mi abuelita que es pobre. ¿Dónde? Diga conmigo, a adorar. Bounce.